Last year, hablamos bastantes veces sobre la fe, we spoke a lot about faith, okay, como la Biblia nos habla de fe, how the Bible speaks to us of faith, okay, y sin fe, and without faith, porque sin fe because without es faith, imposible agradar a it's Dios. impossible to please God. Entonces la iglesia So the church cada día tiene que buscar más every day has to seek y more más and more el poder creerle a Dios, to be able to believe God. porque esa es la dificultad de la iglesia hoy día en el siglo XXI. That's the difficulty of the Hay 21st mucha century duda. church. There's a lot of doubt, Okay, muchas preguntas. a lot of questioning, Como estamos viviendo en medio de una generación maligna y perversa, because we live in the midst of a perverse and wicked generation, en que están pasando tantas cosas that so many things are happening con la naturaleza misma que está gimiendo. with nature itself, which is crying out. Esa es palabra de Dios. La creación de Dios está The gimiendo. word that says that the creation of God Y is por eso es que crying vemos todas out. estas cosas que están aconteciendo alrededor del mundo And that's why we see everything that's going on throughout the world con la naturaleza. with nature. Okay? Y cada vez va a ser más grande. And it's going to get even bigger. Y la iglesia cada vez va a ser más pequeña. And the church is going to be even smaller. Y no estoy contradiciendo And I'm not contradicting nada aquí porque la palabra de nothing Dios here, nos dice because the word of God says to us, que a causa de la maldad, because of wickedness, el amor de muchos the love of many se enfriará. shall grow cold. Y yo creo que el Señor Jesucristo nos está refiriendo en primer lugar al mundo de allá afuera. And I believe Jesus is not referring to the world first of all, Le está hablando a gente de fe, but he's speaking to people of a faith, gente que le está sirviendo a Él. people that are serving Él him. está hablando a los judíos en He's ese speaking tiempo to the Jews of the day, y le está explicando acerca del reino de Dios. and it's explaining about the kingdom of Y le God. está en una manera profética And in a prophetic manner, hablando de los acontecimientos de los últimos tiempos. speaking about the events of the last days. Lo último que queda que pasar antes que venga la gran tribulación a este mundo The last thing to happen before the great tribulation es comes el to this arrebatamiento world de la iglesia. is the rapture of the church. Hoy día eso no se predica mucho. Today they don't preach that a lot. Incluso ya muchas preeminencias en la teología cristiana evangélica And many even great teachers of the Bible argumentan en contra de un arrebatamiento argue físico about a physical que va a rapture suceder that will happen antes de la gran tribulación. before the great tribulation. Yo creo y esta iglesia creemos I believe, and this church que antes de believes, que el juicio caiga sobre el mundo en una tribulación extraordinaria como nunca ha sido antes, before the judgment comes to this world like we've never seen before, el pueblo, la iglesia, los hijos del Señor the people of Jesucristo God, the children of God, van a ser sacados. will be taken away. Porque la palabra de Dios nos dice Because the word of God tells us que Dios siempre ha sacado a los justos that God always takes out the cuando han enviado un just juicio when he sends judgment sobre algún lugar. upon any ¿Se place. acuerdan de Sodoma y Gomorra? Do you remember Sodom and Gomorrah? ¿Se acuerdan del Do you diluvio? remember the flood? Okay. Siempre Dios sacó God always took a out, los justos. The Y just. siempre fueron los menos. and it was always the least. Siempre. Always. En el diluvio, 8 personas. In the flood, it was 8 people. Sodoma y Gomorra, Sodom and Lot, Gomorrah, con su familia, con sus hijas. Lot with his children. Cuando Cristo venga When Jesus comes a buscar a su iglesia en el for his arrebatamiento, church in the rapture, la iglesia va a estar envuelta the church will be involved en muchas cosas que no tienen nada que ver in many things that have nothing to con la do predicación pura del Evangelio de nuestro Señor with the Jesucristo. pure preaching of the gospel of La Jesus cruz de Christ. Cristo cada vez está siendo más devaluada. The cross of Christ is being devalued more and Cada more. vez inventamos nuevos métodos de enseñanza y de predicación. We invent new methods of teaching and preaching, Inventamos nuevas fórmulas de que tengan contento a la gente inventing formulas that will keep people happy, para llenar las iglesias to de fill the personas, churches of people, para llenar la iglesia de multitudes. to fill the church with multitudes. Pero dentro de esas multitudes But in the midst of that solamente hay un multitude, remanente there's only a remnant que verdaderamente that would truly tiene hambre have y sed hunger and del Dios thirst vivo. of the living God. Y esa sed solamente la puede saciar And that thirst can only be Dios quenched by a God través de su palabra through His que word tiene que ser predicada that has to be en la preached, unción y the el poder anointing, del Espíritu and Santo the a power of una the Holy iglesia Spirit to a church que tiene comezón de oír en el siglo that XXI. have itching ears in the 21st Le century, gusta oír fábulas, that like to hear le fables, gusta escuchar cuentos, that like to hear stories, historias. histories. Pero cuando se predica la palabra de Dios, But when they preach the word of God, la gente empieza people start a escaparse, to escape porque la palabra de Dios because the word of God
nos escudriña nuestro corazón malo y perverso. searches our wicked hearts. Nos escudriña el It interior searches us on the inside de lo que verdaderamente nosotros of who somos. we truly are. Orando y pidiendo a Dios, Praying and asking God, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el año 2020 como iglesia? Lord, what do we need to do in the year 2020 En as a cuanto a la church enseñanza, a la predicación. in regards to our teaching and Y Dios me preaching? llevó a este versículo, estos capítulos y estos versículos que vamos a leer. And God took me to these verses that we're going to read. Y esto es lo que vamos a hacer este año. And that's what we're going to do this year. Vamos a predicar We're going to preach la palabra de Dios. the word of God. Todos los que predicamos aquí en este año nos vamos a comprometer All those that preach here will a commit, predicar la palabra preach de Dios. the word of Porque God. la palabra de Dios because the word of God es lo que lo va a fundamentar a usted. is what will found you, base you. Es la que lo va a afirmará a usted It will make you strong para los momentos más difíciles que vienen. for the most difficult La times that are persecución coming. más grande que viene a los hijos de Dios, The great persecution a la that's coming to iglesia the del child Señor of God, Jesucristo. to the church of Usted y Jesus. yo You and I, estamos marcados we are marked para persecución. for ¿Me persecution. escuchó? Did you hear me? Usted y yo, si declaramos que Cristo You and I, if we es declare that nuestro Jesus Salvador, is our es Savior, nuestro Señor, is our es Lord, nuestro Dios, our God, estamos marcados por el diablo, sus demonios y el mundo we are marked by the devil, his demons in the world, para persecución. for persecution. Aún por la familia Even by our family, vamos a ser perseguidos, we will be persecuted. burlados. We will be mocked. Y esto es lo que usted tiene que prepararse. And this is what you need to prepare yourself for. Qué increíble How incredible. que el mundo quita la Biblia en todas partes But the world takes away the Bible from porque everywhere dicen que es un cuento de hadas, because they say it's a fable, es una mentira, es it's a una lie fábula. and a fable. En 52 países In 52 en el countries mundo entero throughout the whole world, está prohibido abiertamente tener una Biblia o leerla it's openly against the law to read the bajo Bible. pena de muerte. You get the death sentence. 52 países. 52 ¿Cuántos countries. países hay en el mundo? Claro, cada vez se hacen más, se dividen más y salen más y más y más. How many countries are in this world? I know Pero that suponga they're que son divided. 200 países en el mundo entero. Can you imagine 200 countries throughout the world El 25% and 25% of it, del mundo, of the world, empezando por China, starting with China, ¿ok? Prohíben prohibit la Biblia. the Bible? ¿Por qué la prohíben si dicen que es un libro de fábulas? Why do they prohibit if it's just a ¿Cuál story? es el poder que este libro de Dios tiene? What is the power that this book has? Que el diablo y los demonios le temen. That the devil and the demons fear it. Los gobiernos, The governments, los líderes the religiosos le temen. religious leaders fear it. Los parlamentos de las naciones. The parliaments of the Le nations, temen. they fear it. Hay que quitar la Biblia We're going to take it away y poner el humanismo, and put el humanism, comunismo, el communism, socialismo socialism, y todos los ismos and all the isms en lugar de la palabra. in place of the Bible. Porque es lo único que tiene poder It's the only thing that has power para cambiar el corazón del hombre y de la to mujer. change the heart of the man or woman. Malo y That's perverso que wicked and tenemos, perverse que engendramos de Adán. that we got from Adam. 52 países. 52 Pena de muerte. countries. Death sentence. Y usted lo encuentra con una Biblia. Qué they bendición find y you with a privilegio Bible. tenemos aún en Australia. What a blessing and privilege we have in Pero marque Australia. mis palabras. But mark my Viene words, la persecución persecution's a la coming iglesia. to the Y los church. que verdaderamente And those who truly quieran seguir predicando el want Evangelio to continue preaching van the a ser gospel perseguidos. will be Pero persecuted. las iglesias grandes But the big churches poderosas y that are conocidas powerful and well en known Australia in y en otros Australia, países in other countries, no son perseguidas. are not ¿Por persecuted. qué? Why? Porque no comprometen la palabra de Dios because they compromise the word of en el God sentido de aplicarla in the sense of applying it. y se dejan desviar y se dejan tienen un espíritu de tolerancia en They que have a toleran todo spirit of tolerance that they tolerate everything con tal de caerle bien al mundo, so they can get on with the world, con tal de caer bien con los so gobiernos. they get on with the governments. Y muchas de estas iglesias grandes And many of these great están churches recibiendo ayuda económica. are receiving financial support. Por eso es que se quedan calladitos. That's why they're quiet. La iglesia más grande de Australia. The biggest church in Y Australia. usted la conoce y yo también, pero no la voy a nombrar porque algunos se ofenden. You know it. No, we're not going to name it because you get Usted offended. la conoce. You know it. Que tiene una plataforma poderosa para hablar en favor del Evangelio. That they have a platform to speak in favor of the gospel. No dice nada. They don't say anything. Se acomoda They accommodate con los movimientos modernos. with the modern movements. Acepta todos esos movimientos minoritarios que se llaman en este mundo. They accept all the minority movements that they Y call todo in this está bien. world. And everything's fine. Con tal de tener una multitud. So that you can have a multitude.
Hermanos, Brothers and sisters, lo contrario es the verdad. contrary is true. Cada vez Every time que se predica la palabra de that you Dios preach the word of God en cualquier lugar in del any mundo, place of the world, la iglesia se hace más pequeña. the churches get smaller. Por eso es que dije antes That's why I said before de que la iglesia va a ser más pequeña cada vez. that the church is going to get smaller more En and more. número quizás grande, In number may be pero great, estamos hablando de la iglesia de but Cristo, I'm talking about the church of de la Jesus, iglesia nacida de nuevo, the church that is born de again, la iglesia que ama la palabra de the Dios, church that loves the word of God, de la iglesia que ama the church that loves el servir a Dios y humillarse ante serving Él, God and submitting themselves to Him. el recibir enseñanza sana. Receive sound doctrine. Entonces el año 2020, So in the year 2020, hay tanto que predicar de la palabra de there's Dios, so much hermano. to preach about the Es word of God. interminable, It's es inagotable. unstoppable. It's Aleluya, la palabra de Dios Never es ending. inagotable. the word of God is never ending. Es como una fuente It's like a fountain que sale, hermano, burbujea y burbujea. that bubbles up Y el agua sale y and the sale y water sale. comes out Y jamás se seca. and it never dries up. Mientras usted profundiza la palabra de Dios, When you get into the word of God, más se da cuenta you'll realize even que more necesita profundizar más. that you need to get deeper Porque el hambre que va usted teniendo because the hunger that you por las have cosas de Dios for the things extraordinarias. of God are extraordinary. Leamos juntos, hermano. Lea la Biblia, Read lea your la Bible. palabra, aunque sea aquí en la iglesia. Read the Bible at least at Pero church. yo lo voy a molestar todo el año. I'm going to annoy you all year, Y espero que los hermanos que predican aquí también. and I hope the people that preach here as Usted, well, you, iglesia, church, tiene que comprometerse con la palabra de Dios. need to commit yourself with the word of Usted God. You tiene que leer la palabra de need Dios. to read the word of No God. tiene que conformarse con lo que el pastor le You predica. can't just be happy with what the pastor No says tiene que to you. conformarse con lo que los líderes le Just be predican. happy with what the leaders say to you. Usted tiene que ir a la Biblia. You need to go to the El Bible. Espíritu Santo no hace The diferencia. Holy Spirit doesn't make any difference. El Espíritu Santo no ha sido dado The Holy Spirit has been given to para que la us palabra de Dios sea so revelada that the word of God would a be aquellos que revealed tienen hambre to y those sed de who are Dios. hungry and thirsty for God. ¿Cuántos de nosotros aquí How many of us here en esta semana leímos la Biblia? throughout this week read the Bible? Estudiamos las Escrituras. We search the scriptures, Pero sí nos tragamos lo que cualquier otro pone en el Facebook but we eat up anything else on y Facebook le damos para adentro, and we eat in, no escudriñando nada. not searching Y anything. repetimos como loros lo que otros repiten, And we repeat like parrots, like other sin people repeat, profundizar, without sin buscar getting si es así deeper en la palabra de to Dios. see whether it's true in the word of God. Yo todo el año lo voy a amonestar All year I'm going to annoy y le you. voy a decir, iglesia, I'm going to say to your church, escudriña las search Escrituras, the scriptures. porque no, esto no es mío, esto es de Dios. This is not me, but it's of Cristo God. Jesús le dijo Jesus a los said, que eran expertos en las Those Escrituras, that were experts in the en el Antiguo scriptures, Testamento, in the Old a Testament, los judíos to y the a los Jews saduceos, and the Sadducees, escudriñad las Escrituras, search the scriptures, examinarlas, examine them, estudiarlas, study them, meditarlas, meditate on porque it, en ellas because in it os parece que encontraréis la vida you will eterna. find eternal life. Fuera de la palabra de Dios Outside the word of God, no hay nada, there's nothing. está todo aquí. It's all here. Y el apóstol Pablo le enseña a su hijo Timoteo, The Apostle Paul says to his que son es un Timothy, pastor, who was a pastor, y le exhorta y le and dice, exhorts him, says to le da him, una orden militar gives him a military y order, le dice, and he says, te encarezco I charge you delante de Dios Therefore, y del Señor Jesucristo, before God and the Lord Jesus Christ, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, who will judge the living and the dead at his appearing. que prediques la palabra, Preach the word, no la palabra de una religión, not the word of a religion no la interpretación de un or pastor, the interpretation of a pastor, no los pensamientos or the de thoughts de un consejo eclesiástico, of a person, la palabra but de Dios. the word of God. Predica la palabra de Dios. Preach the word of God. Eso es el mandamiento para mi vida That's the commandment y for para la my vida de life, los que predicamos for aquí. those that preach here. Que prediques la palabra, Preach the word. que intes a tiempo y fuera de Be tiempo, ready in season and out of season. redarguye, Convince, reprende, rebuke, exhorta con toda paciencia y doctrina. exhort with all long suffering and Algunos teaching. cristianos hoy día no quieren doctrina. Some Uy, Christians today don't want doctrine. eso divide. That divides. Seguro que divide. Of course it does. Divide entre lo santo y lo profano. It divides between the holy and the profane. Aleluya. ¿Por qué? Es la razón de que yo tengo que predicar a la iglesia And what's the reason I have to preach to the church? la palabra de Dios. The word of God. ¿Por qué es la razón de que los líderes de una iglesia tienen que predicar la palabra de Dios? Why do the leaders need to preach the word of God? Porque vendrá tiempo y ahora es ese tiempo, hoy día. For the time will come, and today is that time. Ahora, Now. cuando no sufrirán la sana When they doctrina. will not endure sound doctrine.
Oh, eso es demasiado fuerte. Oh, that's too tough. Eso no es amor. That's not love. Usted no tiene amor. You don't have any love. Usted no tiene You compasión. don't have compassion. Sino que teniendo comezón de oír. Oh, esto como le because gusta a I la have iglesia del itching siglo ears. XXI. Sino que teniendo comezón de oír, Because they have itching ears, se amontonarán maestros, amontonarán they will heap up for themselves teachers, maestros falsos. false teachers. Eso es lo que está diciendo ahí. That's what he's saying there. Maestros falsos, False teachers, conforme a sus propias concupiscencias, according to their own desires, conforme a sus propios according pensamientos, to their own thoughts, conforme a sus propias according to interpretaciones, their own interpretations, conforme a sus propios deseos according carnales to y their own mundanos. carnal and flesh desires. Y apartarán de la verdad el oído And they will turn their ears away from the y se truth volverán a qué? and be turned to what? A las fábulas. Aside to fables. ¿Dónde? Where? En la iglesia. In the church. Y esa es la que tenemos hoy día en el siglo XXI. And that's what we have today in the 21st Tenemos una century. iglesia fabulosa, We have a fabulous church today. puras fábulas, Just fables. pero donde nadie se convierte. Where no one is saved. Hagamos una gran campaña. Let's do a big Y crusade. son los llamados creyentes que van ahí. And Christians go there. Hermanos, Brothers and sisters, la palabra de Dios the word of God es la única que va a hacer la diferencia is en the only nuestras one vidas. that makes a difference Y en in la our vida de un lives. pecador perdido, sin Dios y sin esperanza. In the life of a sinner without God and without hope. Y una persona perversa de un corazón malo. In a person that's perverse and evil. La esperanza y la confianza es The hope and the confidence promesa es and the promise is que Dios quitará ese corazón God de piedra will take out that heart of stone y lo pondrá un corazón de carne. give a heart of flesh. ¿Y es que usted no nació con un corazón de carne? Weren't you born with a heart of flesh? ¿Qué está diciendo la palabra So what's the entonces? word saying there? Lo que está diciendo What he's saying, que el corazón del ser humano es duro that the heart of the human being Es is como una hard. piedra. It's like a rock para escuchar to hear la voz de Dios the voice of God y aceptarla. and to accept De it. tal manera que Jeremías tiene que decir So much so that que Jeremiah la says palabra de Dios como un martillo that the word of God is like a hammer que quebranta la piedra. that breaks the rock. Esa piedra que muchos en las iglesias tienen. That rock that many in the church have. Corazones endurecidos Hearts that are por la hardened incredulidad, for the unbelief, por negar a Dios, denying God, por amar a este for mundo. loving this world Dentro de la iglesia. in the church. Uy, no me toquen mis idolitos porque si no, Don't touch my vengo idols. más a la iglesia. I don't come to church anymore. mis ídolos. My idols. Tenemos un montón de ídolos nosotros los cristianos en las casas. We have a lot of idols in the homes. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán. Se volverán. ¿De dónde se volverán? They will turn their ears away from what? De la verdad, From the truth de lo que tenían. of what they had. ¿O no? Eso no puede suceder. Oh, that can't happen. Sí que puede Yes, suceder. it can. Eso en la Biblia se llama apostasía. In the Bible, they call that apostasy. Volverse atrás To turn back de y negar and to deny lo que uno ha tenido antes. what you've had once before. Eso es apostatar de la fe. That's to apostate of the faith. Negar la fe. To deny the En la faith. Biblia tenemos casos y ejemplos de ello. In the Bible, we have cases and Iglesia examples of querida, it. este año Beloved church, this year, vamos a aprender de Dios. we're going to learn of God. Así como aprendimos el año pasado. Just as we learned last Pero year. cada año But every year, en esta in iglesia this church, nos damos cuenta we realize que estamos más cerca that we are de closer que el Señor venga a buscar su for iglesia. the Lord to come for His Estamos más church. cerca del arrebatamiento que nunca We are antes. closer to the rapture than ever El before. mandamiento es The commandment is orad y pray velad and keep watch porque no sabéis because we don't know. el día ni The la day, hora nor the en que hour el Hijo del Hombre The Son of va a Man venir. shall come. Ningún ojo le No verá. eye shall see En el Him. arrebatamiento In the rapture. nadie le verá. No one will see Him. Él vendrá en el He aire will come in the y air. saldremos al encuentro And we'll go to y nos meet him encontraremos con Él en el aire. in the clouds. Aleluya. En la segunda venida, In the second coming, todo ojo le verá. all eyes shall see Him. Lea la palabra, hermano. por Read the Dios. word. En la segunda venida, In the second coming, todo ojo le all verá. eyes shall see Y Him. dice que se mostrará del oriente hasta el occidente. And we'll see Him from the west to the east. Y vendrá con sus nubes de testigos And He will come with His clouds of witnesses, Iglesia. His church, que Él arrebató primero. that He has taken away. Así que, querida iglesia, So, beloved church, la palabra de Dios the word of en God este año nos va a this desafiar year is going to challenge us a que le busquemos más, to seek Him a que more, estemos más cerca to de be Él. closer to Him. Pero tú, But you, en este caso Roberto San Martín, in el this pastor de case, esta iglesia, Roberto San Y Martin, the usted. pastor of this church, and you, porque este mensaje es para usted también. because this message is for you as No, well. si eso es para el pastor. No, es para usted Oh, también. that's for the pastor. No, it's for you as well.
Eso no se escucha, o que yo no escucho. ¿No se escucha? O yo no escucho. Escucha. Pero tú, But you, sé sobrio en todo. be watchful in all things. Sé balanceado. Be Esto balanced. es lo que significa. This is Balanceado. what it means to be balanced. Balanceado. ¿Quién nos balancea a nosotros? Who balances La us? palabra de Dios. The Word of God. Hay personas que se dejan llevar por las emociones. There are Están people- desbalancean. Who let themselves go with their emotions. They're unbalanced. Emocionalmente desbalanceado mucho en las iglesias. Emotionally unbalanced in the church. Pero la palabra de Dios te balancea But the Word of God balances you y te pone ahí. and puts you here. Entonces, Therefore, la palabra nos the advierte. Word of God warns us. Pero tú, But papá, mamá, Dad and mom, hijo, hija, son, daughter, tú líder de la iglesia, leader of the church, tú persona que trabajas aquí, you who work in que this tiene un ministry, ministerio, who has a y los que ministry, no tienen nada, and those that have los que nothing, cantan, those who sing, los que hacen cualquier those cosa, that do y los anything, que son hijos de Dios. and those ¿Cuántos hijos de Dios hay that aquí are en esta children of God. iglesia? How many children of God in this church? Para usted es la palabra. This is the word for you. Pero tú, But you, sé sobrio. be watchful. No te dejes llevar por fábulas. Don't be taken by Oh, fables. viene tal persona. Allá vamos. Such and such person is coming. We all go. Y lo único que hacen es dejar su pisto allá, el dinero. And all they do is leave their money there. La palabra de Dios es la que a nosotros nos va a The fundamentar. word of God will base us. En los últimos 40 años, In the last 40 years, hermanos, se han inventado tantos nuevos métodos they've de invented enseñanza so y de many cosas. new methods of teaching. Y allá van los cristianos. And we Christians go. Empezaron las conferencias. They started with conferences, Conferencias, grandes conferencias. big conferences, Ahora ya no son conferencias. no longer conferences. Ahora ya le llaman otras cosas más grandes. They call them bigger things now. Congresos. Congress. Es un congreso. It's a congress. Y llega la gente y va de todas partes. And people go from everywhere. Y quedamos en la misma. And we stay in the same. Porque Dios Because God no hace acepción de personas. does not make an exception of Y people. Dios no hace acepción de lugares. And God doesn't make exception of places. Donde usted está. Where you are, Si usted busca a Dios, if lo va a you seek encontrar. God, you will find Him. Si usted tiene hambre y sed de Dios aquí, If you're hungry and thirsty for God Dios here, lo va a llenar aquí. God's going to fill you here. Y si usted no tiene hambre y sed de Dios, lo único que tiene es curiosidad, And if you're not hungry and thirsty for God, you have curiosity. puede pagar $1,000, You can $1,000 por una conferencia $1,000 for a conference, y no va a encontrar nada. and you're not going to find anything. Pero donde predica la palabra de When you Dios, preach the word of God, entonces hay vida. then there's life. Porque la vida está en la palabra de Dios. Life is found in the word of God. Dios dice la palabra God says the word, y las cosas suceden. things happen. Dios dijo la palabra God said the word, y las cosas fueron and creadas. things were created. La palabra de Dios es vida. The word of God is life. Aleluya, es vida. It's life. Cuando usted habla la palabra, usted está declarando vida You're speaking the word, you're declaring life a las personas que lo están to escuchando. the people that are listening to Si you. ellas no quieren recibirlo, esa es otra If they cosa. don't want to receive it, that's Pero another la thing. palabra de Dios jamás va a regresar The vacía. word of God will never turn back Porque es void. vida. Because it's Es life. vida. Y It's al life. último, la vida, si la gente la rechaza, vuelve a Dios, vuelve la palabra, And if in the end the people reject it, vuelve it la goes palabra a back to Dios, God. pero no vuelve But vacía. it doesn't come back Y un empty. día, And one la day, persona que rechazó esa person palabra that's rejected va a that tener que word dar cuenta a Dios. will have to give an account to God. ¿Entendió? Did you understand? Entonces, Therefore, la palabra de Dios es la que a nosotros nos instruye. the word of God instructs Pero tú us se sobre en todo. That you Soporta be- las aflicciones que vienen. endure in all things afflictions that are coming. Si las aflicciones vienen porque usted y yo somos rebeldes, If afflictions come because you and I are rebellious, merecido lo tenemos. we deserve it. Si las aflicciones nos vienen If the afflictions come to us por situaciones because of en que situations nosotros mismos that we ourselves como que preparamos para que nos hagan daño, we prepared for that to hurt us, es nuestro problema. it's our problem. Pero la palabra de Dios dice But the word of God que says si nosotros sufrimos por causa, that if we suffer del because of evangelio, the gospel, entonces Él va a tener cuidado de then He will nosotros. take care of us. Usted y yo tenemos el respaldo de Dios cuando nosotros obedecemos su palabra. You and I have God's support when we obey His word. Si no obedecemos la If palabra we de don't Dios, obey the word of God, no hay respaldo de there's Dios. no support of God. Se lo muestro con la Biblia, I con will la show you palabra. with the word of God. Entonces, dice que nosotros, So it says that we, cuando obedecemos su palabra, when we obey His word, dice que
todas estas aflicciones que vamos a pasar, all these afflictions that we're going to go through, nosotros en vez de tener tristeza, instead of having en vez sadness de for tener it, amargura, instead of having en bitterness vez de for estar it, reclamando y quejándonos, instead of whinging and vamos a complaining, tener eso, we'll have como el gozo del Señor joy en of the nuestros Lord corazones. in our hearts. Gozaos y alegraos Rejoice and be glad cuando os hagan toda esta clase de cosas, when they do all these things to you, mintiendo. lying. Cuando usted da un testimonio de lo que Dios hace en su vida, When you give a testimony of what God usted does no in es your un life, mentiroso. you're not a liar. Usted anda en la verdad. You walk in the Aleluya. truth. Andamos en la You verdad, walk in the truth, en la palabra de in the Dios, word of God, en Cristo in Jesús. Jesus Christ. Haz la obra de evangelista. Do the work of an evangelist. Cumple tu ministerio. Fulfill your Y ministry. esta es la razón And this is the por la reason cual somos hijos de Dios. why we are children of God. Porque Él nos ha entregado a nosotros Because He has given to us responsabilidades. responsibilities. No podemos escaparnos de las responsabilidades que tenemos We cannot escape from the responsibility that we have siendo hijos de Dios. being a child of God. Tenemos grandes beneficios, We have great benefits, pero también grandes but also great responsabilidades. responsibility. A muchos nos gustan los beneficios A lot of us love the benefits y nos deleitamos en and we ellos, rejoice in them, pero no nos gustan las but we responsabilidades. don't like the responsibility. Entonces, la palabra de So Dios therefore, the Word of God es la palabra que a nosotros nos va a traer un cambio is the radical. Word that will bring a radical change in us. Todas las escrituras, dice ahí mismo anteriormente en el capítulo 3, In chapter 3, this Word says todas las escrituras. that all the ¿Y Scripture, sabe qué? Ahí el apóstol Pablo se está refiriendo prácticamente al Antiguo and then the Testamento. Apostle Paul is referring to the Old Testament, Porque gran parte del Nuevo Testamento todavía no había sido escrito. because great part of the New Testament hadn't been written. Dice, toda la escritura All es inspirada por Scripture Dios. is given by inspiration of God. O sea, la vida de Dios So the life of God está, hermana, envuelta en su palabra. is involved in its Word. Porque eso es lo que significa la palabra griega que dice que el Espíritu de Dios, It says that the Spirit of God el que da vida en la palabra de Dios, is the one that gives life to the Word of God. es el soplo de Dios, es el aliento It's de the Dios breath of God que da vida that gives life a través de la palabra. through the Word. Entonces dice que es útil para enseñar, So it says that it's useful for correction, para redarguir, for reproof, para corregir, for correction, para instruir en justicia. for instruction in righteousness. El versículo 16 del capítulo 3. That's chapter 3, verse 16. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? What's the reason A fin de que el hombre that the y la man mujer de Dios, of God, usted es de Dios are y you yo of God? somos de Are Dios, we of God? hay una finalidad There's a en que end la palabra se nos da en esta mañana. that the Word of God is given to us. Acá dice, a fin de que el hombre de The man Dios of sea God perfecto, May be complete, enteramente preparado para toda buena obra. thoroughly equipped for every good work. Esta palabra perfecto ahí no significa perfección en el sentido de nunca fallar. This word here, complete, doesn't mean that you won't fail. La palabra original significa madurez. The original word here means maturity. Llegamos a un estado de madurez, We reach a level of maturity ¿ok? En donde sabemos y where entendemos we know and understand que lo que Dios nos da es su palabra. what God gives us is His word. Y esa palabra, cuando se nos ha entregado a nosotros, That word, when it's given to us, va produciendo un cambio en it nosotros. produces a change in us. Es útil, It's provechosa, para instruirnos, para beneficial to enseñarnos. instruct us and teach us. Papá, usted tiene que instruir a sus hijos, sus niños, en la palabra de Dios. Parents, you need to instruct your children in the Mamá, word of God. sus hijitas, en la Mothers, palabra de Your Dios. daughters need to be instructed in the word Oh, of qué God. triste hoy día cómo está el mundo. How sad the world is today. Es más importante hoy día para el mundo It's more important for the world today leer el libro de Harry Potter. to read Harry Potter's book. Y oficialmente aquí en Australia lo leyeron en las escuelas And officially in the schools in Australia, they read them at school hace como 12 años atrás. 12 years ago. Un libro de demonios, A book of de demons, brujería, of witchcraft, un libro de espiritismo, book of spirits, abiertamente enemigo de las cosas de Dios. openly against the things of Y lo God. pusieron como un texto válido And they put it as a valid text en las escuelas para que los in niños lo schools leyeran. for the kids to read them. Y quitan la palabra de Dios, And they take away the word of God, que es la que trae vida, which brings life, que es la que trae cambio, that brings change, que es la que trae that bendición, brings blessing, protección protection a nuestros niños, to a our nuestros children, hijos, our kids, a los alumnos en nuestras the escuelas. students in the school. Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, otra película another y movie, libro a book. diabólico, satánico. ¿Cuántos de la Diabolic, iglesia satanic. fueron a ver esas películas? How many in the church went to watch those movies? Y llevaron a sus niños y And they took their children
¡Qué increíble! How incredible. Y yo sé que nadie ha ido de aquí, pero yo sé, en el sentido de saberlo. I don't know if anyone particularly going, Porque no me han venido a decir, pastor, yo fui a ver Harry Potter. because they don't come and say, look, Pastor, I went to watch Harry Pero yo Potter. sé, Because I know el Espíritu dice claramente The que aquí hay Spirit says personas clearly que fueron a ver esos that people demonios went to watch those demons. y después salen muy consagrados, ¿verdad? And then they leave very consecrated, don't they? Hay que arrepentirse. We need to Hay repent. que arrepentirse. We need to repent. Eso que ha sembrado en el corazoncito, en la mente de sus hijos y de usted Those también. things that you have sown into your heart and minds No lo deja dormir en la noche. doesn't let you Por sleep at noches. night. For nights. El Señor de los Anillos. Lo The Lord mismo. of the Rings, the same thing. ¿Cuántos estuvieron ahí sentados, el Señor de los Anillos? How many were sitting there, the Lord of the Rings? The Lord of the Rings. Star Wars, Star Wars. la guerra de las estrellas. Star Wars. Ahí los cristianitos mirando esos Christians all there demonios. watching those demons. ¿Sabe ese que se viste de negro? You know the one that dresses in black? Que yo he visto en el Facebook algunos niños de hermanos sacándose fotos con ellos. Because I've seen some photos of children with him. Ese representa la fuerza. That represents the force. No porque yo haya ido, porque lo leí. Not because Porque I've me gusta gone, informarme. but I've read it. I love to be informed. Leí lo que significaba eso. I read what it meant. Una fuerza. The force. Hermanos, una fuerza con poder para cambiar with y power transformar a las to personas. change and transform people. No. No. Nosotros tenemos un poder que es sobre todo poder. We have a Aleluya. power that's above all power. Y que muchos no lo quieren en la iglesia. And many don't want it in the church. El poder del Espíritu The Santo de power of the Dios. Holy Spirit of God. Usted tiene que buscar el ser llenado. You need to seek to be filled. Llenado todos los Filled días every day. del Espíritu Santo The de Holy Dios. Spirit of God. Yo le puedo decir algo muy seguro. I can tell you Que el something very Espíritu Santo de secure. Dios no lo va a llevar a ver la película de Harry That the Potter Holy Spirit of God will not take you to watch Harry Potter o El Señor de los Rings. or the Lord de of the los- Rings. de los anillos. Hay que arrepentirse, iglesia. We need to repent, church. Tenemos que arrepentirnos. We need to repent. Porque yo también tengo mis cosas. Because I have my things. ¿Ok? Uno no se da cuenta hasta que empieza a escudriñar, hermano. You don't realize and Que start caen to cosas. study. Wow, y You fall esto. into things. Yo me arrepiento. I repent. La iglesia necesita el poder del Espíritu Santo The church needs the power of the Holy Spirit más que nunca. more than ever before. Porque nos dejamos engañar tan Because fácilmente we are por los deceived demonios, so easily by demons, por los espíritus by inmundos. the evil Y spirits. usted me está mirando como diciéndome, ¿y este pastor hasta cuándo va a seguir con esto? And you're looking at me and saying, how long is this Hasta que pastor usted y gonna yo say? cambiemos. Until you and I change. Tomemos a Dios en serio, por Take amor a God Dios. seriously. Amén. Amen? Tomémoslo en serio de Take una vez por God todas. seriously once and for all. Tomemos en serio su Take palabra. seriously His word. Que Dios dice, no tocaréis lo That inmundo. God says, do not touch that what is unclean. Y tenemos que también hacer la diferencia en eso. And we need to make a difference in that. Porque hablamos de lo pagano y todas esas cosas. Because we spoke about the pagan and all those Estamos en things. este mundo. We're in this world. Estamos rodeados de cosas que no nos convienen. We're surrounded by things that don't Ok, pero help nosotros us. estamos aquí. But we are Y here. tenemos que aprender a hacer la diferencia We need to learn to make the difference entre lo santo between that's y holy lo profano. and what's profane. Qué precioso versículo ese. A mí se me quedó grabado cuando empecé a ver estas cosas. What a precious Ezequiel verse. 44, 23. Ezekiel Y 44:33. enseñarás a mi pueblo And you'll teach my people a hacer la to diferencia make a difference entre lo between santo what's holy y lo and profano. what's profane. Lo profano The profane lo va a alejar de Dios. will get you further from Lo God. santo lo The va a holy acercar más a Él. draws you near to Y lo Him, va a hacer más santo. makes you more holy. Usted va a amar más lo de Dios. You want more of God. Y va a empezar a rechazar el mundo y And you'll todas sus start pasiones. to reject sus the world deseos. and its passions and Porque la desires. palabra va a habitar aquí. Because the word of God La will reign palabra in es you. poderosa. The word of God para is decir, no, eso powerful no te conviene. to say that Porque doesn't eso te va a traer help secuelas. Y podíamos seguir con And todo we esto. Pero, continue hermano, with this, but tenemos que arrepentirnos. we need to repent, Usted y yo. you and I, De muchas cosas. of many things. Esto es lo que me gusta a mí de los profetas del Antiguo Testamento. This is what I like about the prophets of the old. Cuando Dios le times. mandaba con un mensaje al pueblo. When God sent them with a Porque message se to the habían people, arrepentido. Porque había liviandad en el pueblo. because there was lightness in the people, La liviandad que hay en muchas iglesias. lightness that you find in many churches. Que creemos que con venir a la iglesia el día domingo da así. That we think that by coming to church on a Sunday, that's enough. Usted es cristiano todos los días, no el día domingo. You're a Christian every day, not just Sunday. Usted es un hijo de Dios el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y You're a domingo. child of God from Monday to Sunday, No solamente el día domingo de las 10 a las 12. not just on a Sunday from 10 a.m. to 12 p.m.
Amén. Amen. Eso es lo que Dios quiere, una iglesia así. That's what Aleluya. God wants, a church like this. Y Dios quiere que esta iglesia entremos por ahí. And God wants this church to go through that. Cristianos sin compromiso en la iglesia. Christians without any Porque no commitment han in tomado en church. serio la Because palabra they de haven't taken Dios. the word of God seriously. Jóvenes Young people que en la semana se van a parrandear, se van a hacer cualquier cosa. that throughout the week they go and do all these things. Y quieren que Dios los proteja. And they want God to protect them. Y estoy orando por una novia. And I'm praying for a girlfriend Y que sea la mejor del mundo. to be the best one in the world. La mejor cristiana del The mundo. best Christian in the world. Y ellos andan en el mundo. And they are walking in the world. La palabra de Dios nos dice. The word of God says to us, No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. do not be unequally yoked with the non-believers. Y no solamente está hablando del matrimonio, He's not just speaking about está marriage, hablando de negocio, business, está hablando de cualquier otra actividad about any other en activity que nos asociemos that we associate con los que se burlan de with Dios. those that mock Vamos God. a terminar mal. We're going to finish off badly. Vamos a terminar mal. Finish off badly. Entonces Dios nos exhorta y nos anima So God exhorts us, encourages esta us mañana. this morning a que nosotros escuchemos la palabra de Dios, that we hear the word of God predicada por un pastor o por un anciano o un líder de la iglesia, preached by the pastor, the leaders of the church, que esté centrado en su palabra, to be centered no in en las His fábulas. word, not in fables. Dios va a bendecir a su pueblo cada día más. God is going to bless His people every day more and Cada more. día vamos a ser los menos. We're going to be the few every Pero la day. maravilla y la gloria de The Dios glory of God va a llenar el lugar will fill the place donde esa gente se Where reúne. those people unite. Porque nuestro corazón, Because our nuestros hearts, pensamientos our thoughts, y nuestra vida y nuestra our fortaleza life and our strength, es porque lo amamos a because Él we love Him por sobre todas las above cosas. all things. Y nada ni nadie And nothing or no one nos quitará will take away el from amor us que le tenemos a the Él. love that we have for Him. Buscad primeramente Seek first of reino all de the Dios y su kingdom of justicia. God and His righteousness, y todo lo demás and everything else será añadido. shall be added to you. Todo lo que usted necesita Everything that you need que va a glorificar el that will nombre de glorify Dios the name of God. y va a bendecir su It vida, will bless your life. Dios lo va a añadir. God will give it to Dios lo you. va a agregar. God will give it No to se you. preocupe. Don't worry. Dios está en control. God's in control. Aleluya. Él tiene suficientes recursos He has enough para resources bendecir nuestras to vidas. bless our lives. Porque Él es el dueño de la tierra. He is the Él owner es of el the dueño earth. de todo. He owns Aleluya. everything. Dios quiere God bendecir su vida. wants to bless your life, Pero Dios quiere que le obedezca but He wants us to obey su Him palabra. and His word. Sin palabra de Dios obedecida no hay If bendición. you don't obey the word of God, there's no blessing. Oh, bendito Dios. Escudriñe la escritura. Search the scriptures. No se quede con lo que el pastor le da. Don't keep with what the pastor has ¿Ok? Con lo que el anciano le da. or what the elder gives Gloria a you. Dios por nuestro pastor, por nuestros ancianos, por nuestros líderes, Thank por los que God nos predican. for the pastor, the elders, the leaders that preach to us. Gloria a Dios por ellos. Glory to God Ore for por them. ellos. Pray for them. Interceda por ellos. Intercede for them Para que nosotros no nos dejemos engañar so we will not be deceived por ningún espíritu by demonio, any ningún spirit demonio or demon que quiere hacer eso. that wants to do it. Nosotros tenemos una tremenda, como le dijeron, tremenda lucha continuamente. We have a great battle all the time. Los que deseamos predicar la palabra Those who y desire la to preach the verdad, word and the truth. tenemos una lucha continua. We have a continual battle. En nuestra mente vienen pensamientos To our minds, thoughts come negativos that are negative. de cómo el diablo puede destruir la Of iglesia, how the devil can destroy de the cómo la church. gente puede enojarse y molestarse, Of how people get angry and annoyed. de cómo podemos quedar sin gente, How we could be left without people. de cómo muchos que son generosos, que diezman, que ofrendan, van a quitar su ofrenda y sus diezmos. Of how many that tithe and give offerings will take it Y away. los pastores, entonces a veces estamos en esa lucha. The pastors are in this Pero cuando battle. usted se para y dice, no, But when you stand firm and say, no, yo y mi casa me and my house serviremos a Jehová. serve the Lord. Seguiré predicando I'll el continue evangelio. preaching the gospel. Seguiré diciendo I'll continue que saying el pecado es pecado, sin is sin. que hay un infierno que es There's a hell verdadero, that is real. que hay un cielo que es puro There's a heaven that is y que pure. allá van los there que obedecen goes la palabra de Dios. Who obey the Aleluya. word of God. Y Dios da el crecimiento And God gives the growth. o el decrecimiento, como sea, es Dios, It's God. porque Dios permite Because God allows que la gente people escuche su palabra hear His y word después decidan qué hacer. and then desire what to Dios no do. decide por usted, God doesn't ni decide yo for you. tampoco. Neither do I. Dios nos ha dado a nosotros God has given us el libre albedrío, The free nuestra will, mente, nuestro our mind corazón, and our heart para discernir to discern lo que a nosotros nos conviene hacer. what makes Y usted what is decide. convenient for us to do. You decide. Solamente Dios lo llama, Only God Dios calls lo you invita. and invites you. Dios hizo todo lo que tenía que hacer God ya. did everything He had to do. Dios no lo hará más, ya lo hizo God will not todo. do it ever again. He's En la done cruz it del all. Calvario. On the cross of Calvary. Y le ofrece a usted la oportunidad y He a mí. offers you the opportunity. Y Él dice, and He says, venid a mí, come to me, todos los que estáis all trabajados those y cargados. who are tired and heavy laden. Al que viene a mí voluntariamente yo no le
hecho fuera. He who comes to me freely I will Dios not está cast out. llamando. And God is calling. Dios está llamando. He is No calling. está imponiéndose sobre nadie. He's not- Eso hace la religión. He doesn't impose himself on Pero anyone. gloria a Dios Religion does que that. nosotros no estamos aquí difundiendo una religión. We're not here saying a religion. Nosotros estamos proclamando We're proclaiming el nombre de the Cristo name of Jesús, Jesus Christ, el Rey de the King of Reyes y Kings Señor de and the Lord of Señores, Lords, el Salvador del the mundo. Savior of the world. Aleluya. Él llama. He calls. Jovencito, ¿quieres servir a Dios? Young person, do you want to serve God? ¿Quieres Do obedecer su you want palabra? to obey His word? ¿O te quieres quedar Or do you want to stay tirado en el camino? Es on the cosa tuya. wayside? Dios te God llama. calls you, Quiere bendecir tu vida. wants to bless your Quiere life, prosperar tus wants to caminos. prosper your ways. Pero la decisión es tuya. But the decision is He yours. aquí, yo pongo delante de Behold, vosotros, I put before le dijo al you, pueblo de Israel, la muerte y la vida. He said to the people of Israel, death and life, Elegir la vida choose life para que viváis. so you may Ese live. es el corazón de Dios. That's the heart of La God. muerte ya está. Death is La already muerte there. ya está. Death is there. Elija la vida. Choose life. Esa es la palabra de Dios. That's the word of God. Escudriñemos las escrituras. Search the scriptures. Mire, hay un versículo extraordinario ahí en Hechos capítulo 17, There's an extraordinary verse in Acts chapter 17, versículos 10 y 11. verse 10 and 11. Y usted seguramente lo ha leído. You've probably read it. Y acerca de unos hermanos que recibieron a Pablo There's brothers that received Paul después que había sido rechazado en Tesalónica, after he was rejected in Thessalonica, una ciudad donde él estableció después una iglesia. an area where he has established the Y church. de ahí que tenemos la epístola a los And tesalonicenses. that's where we find the epistles to the Thessalonians. Y esta gente, él tuvo que huir And he had to flee porque los enemigos alborotaron al pueblo because the enemies made the people unrest. y las autoridades lo hicieron que huyera. And these cities, the city told him to leave. Así que dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Verse 10, then the brethren immediately sent Paul and Silas away by night to Berea. Y ellos, And they, habiendo llegado, when they arrived, entraron en la sinagoga de los they judíos. went into the synagogue of the Jews. Muy importante esto. This is very important. En ese tiempo no existía la iglesia In those days, church didn't exist. nuevo testamentaria con lugares de congregarse. The New Testament church to have places of worship. Todavía la iglesia Still in the church estaba formada en su mayoría por los judíos. was made up of the Jews. Entonces cuando Pablo iba a predicar So when Paul went to preach y él llegaba a una ciudad donde había un remanente judío, and he arrived at a place where there was a Jewish remnant, él llegaba a la sinagoga he would go to the synagogue de ellos el día sábado, on a Saturday porque ellos se congregaban el día sábado. because they gathered together on a Saturday. De ahí los adventistas del séptimo día que sacan That's where the Seventh-day Adventists come out que hay que congregarse los and say sábados, you have to go to church on Saturday porque ellos, según ellos, guardan la ley, because according to them they keep the law, lo cual es una mentira porque nadie puede guardar la ley. which is a law because lie because no one can keep the law. Amén. Amen. Por eso vino Cristo. That's why Jesus came. Porque si nosotros hubiéramos podido guardar la ley, como dice Gálatas As 2:21, Galatians 2:21 says, if we could keep the law, entonces por demás therefore Jesus murió Cristo. died in vain. Si hubiera un solo ser humano If there's just one human being que hubiese podido guardar toda la ley, could keep all the law, Jesucristo no hubiera venido a este Jesus mundo. wouldn't have come to this world. Porque si podía guardarla uno, Because if one could keep it, podían guardarla mucho. everyone could keep it. Pero como ni uno podía But because guardarla, no one could keep the law, entonces vino Cristo Jesús then Jesus came y nació and was born el 25 de diciembre. on 25th of December. No, No. no nació el He 25. wasn't born on the 25th of December. ¿Ok? No nació el 25. He Pero wasn't nació, born. He was born nació. and he was born. Y eso es lo importante. And that's the Gloria a Dios. important thing. Murió, He died. murió. He died. Resucitó, resucitó. Rose from the dead. He rose from the dead. ¿Cuándo? ¿Sabemos qué día resucitó? Do we know No what day tengo it idea, was? I have no pero idea. resucitó. But he did. Y eso es lo importante. That's the important thing. Así que dice que si alguien hubiera podido guardar la ley, So if someone could keep the law, muchos lo hubieran podido guardar. many would be able to Entonces, keep it. Pablo llegaba a la sinagoga y empezaba a presentar a Cristo ya este So crucificado. Paul would go to the synagogue and present Jesus and him crucified. Y los judaizantes que habían ahí, And the como Judaizers that ellos were guardaban la there, ley de Moisés, because they kept the law of Moses, se empezaban a argumentar con él, they would empezaban a start contradecirse. to argue with him and contradict him. Y por ahí empezaba el pleito. And that's where the quarreling started. Entonces a él lo acusan aquí a las So autoridades, they accuse him to the sale authorities. escapando He escapes. y llega a Berea And he arrives at Berea. y empieza a predicar a Cristo ahí. And he starts to preach Jesus there. Y dicen, y estos eran más nobles These were more fair-minded que los que estaban en than Tesalónica. those in Thessalonica.
O sea, tenían un corazón más So tierno, they had a more que softer fueran más heart, capaces de ser enseñados, more capable of being taught. eran más nobles, They were more noble pues recibieron la palabra con toda in solicitud. that they received the word with all readiness. ¿Cuál palabra? What word? El Antiguo Testamento. The Old Testament. Cristo Jesús fue presentado Jesus was desde presented Génesis, from Genesis hasta Malaquías, to Malachi proféticamente, prophetically como el Mesías que había de venir as the Messiah to come, y morir a favor del pueblo to die in y favor a of the favor people del mundo entero. throughout the whole world. Entonces, le presenta el Evangelio. It presents the gospel. ¿Por qué eran nobles? Dice, escudriñando cada día, Search the scriptures every day, viendo, leyendo, examinando, reading, examining cada día, daily para ver to find out si estas cosas que la Pablo decía whether these things that Paul was saying se justificaban con la palabra de Dios were justified with the word o of God. estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Or they were based on the Eso es word lo of que God. usted tiene que hacer, That's what you need to do. iglesia. Church. Eso es lo que tenemos que hacer. That's what we need to do. Por eso hoy día hay gente tan, como le dijera, tan que cualquier cosa los aparta de los caminos That's del why there are Señor, people today, anything will make them leave the porque no ways of están God. fundamentados en la palabra de Because Dios. they're not based on the word of God. Conoceréis la verdad You shall know the truth, y la verdad and the truth os hará libres. shall set you free. ¿Quieres ser libre este año? You want to be free this year? ¿Quieres ser libre con You want to seguridad? be free with security, Sin duda. without doubt. Cuando alguien venga a contarle un cuento chino, usted dice, no. When someone tells you La a lie, palabra say de Dios no. dice así. The word of God says Y el this. Espíritu Santo le da testimonio a su And the espíritu. Holy Spirit will give a testimony Cuando to alguien your falso spirit. lo quiera venir a envolver When a false person wants to en sus involve you falsas in enseñanzas. those false teachings. Y la enseñanza más falsa que hoy día está And the most ocurriendo en el mundo entero false teaching going out throughout the world today es la devaluación de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del is the Calvario. devaluation of what Jesus did on the cross of Calvary. En los púlpitos se predica cualquier cosa. In the pulpits they preach anything else. ¿Usted conoció un libro que se llamaba La Iglesia con Propósito? Did you hear about the book called The Church with a Purpose? Escrito por un tal Richard Warren. Written by Rick Warren. Warren. Y él explicaba esto de la iglesia con propósito. And he explained this about the purpose-driven church. ¿Y sabe qué? And you know what? Ese libro That book se hizo tan famoso was so famous que reemplazó a este libro aquí en los púlpitos. that it replaced this book from the pulpit. Yo lo vi con mis propios I ojos. saw it with my own eyes. No solamente los llamados muchos evangélicos lo usaron, Not only so many so-called la evangelicals iglesia used it, católica lo usó. the Catholic Church used it. Eso quiere decir la clase de libro que era. That means the type of book it was. La iglesia anglicana lo usó The Anglican Church used it, y sacaron este libro de acá. and they took this book away. Dios mío. My God. No es de sorprenderse que la iglesia esté como está. It's no surprise the church is as it is. No es de sorprenderse. It's no surprise Que Dios me saque de aquí. that God will take me A from mí here. primero, Me first of all, antes que saquemos este libro de aquí. before we take this book away. Que me quite del medio. To take me from the middle. Si va a reemplazar otro libro If por I'm going to este, replace it with another book. porque no valgo la pena Because of useless estar hablando de Dios aquí. to be speaking about God here. Si me meto con otras cosas If I get myself involved que with no other están things fundamentadas that are not based en el libro de Dios. in the book of God. Y que trajo mucho éxito, esos libros trajeron mucho Brought a éxito lot of success, that book. en cuanto a número, In regards to crecimiento. number and growth. Porque también eso es lo que hay ahora. Because that's what they have. Estrategias de crecimiento. Growth ¿Cómo podemos strategies. crecer la iglesia? How we can grow the church. Predicando la palabra. Preaching the word. Camino antiguo. The old ¿Cuál es el path. camino antiguo? What's the old path? La palabra de The Dios. word of God. Volvamos. Let's turn back. Volvamos. Turn back. Volvamos a la palabra. Turn to the word. Y la palabra nos va a The dar word vida. will give us life. Más fortalecidos cada día. Stronger every Porque la day. palabra es vida. Because the word is life. Aleluya. Entonces, querida So, iglesia, beloved church, este es el desafío para este año. that's the challenge for this year. Para usted y para For mí. you and I. Si tú quieres ser un hombre y una mujer de bendición, If you want to be a man and woman of blessing, si quieres ser un joven y una señorita a young man, a young de woman, éxito en esta vida, success in this life, el éxito de Dios estoy hablando, the success of God, I'm talking, porque mucha gente es exitosa en esta vida. because many people No are hay lugar a successful in dudas. this world. There's no Tienen doubt. capacidad They intelectual, have intellectual capacity, tienen capacidad para aprender cosas grandes, capacity to learn big things. invención, porque Dios le dio a la humanidad todas esas Because God capacidades. has given humanity all these Pero si capacities. queremos agradar a Dios, But if we want to please God, tenemos que obedecer su we need to palabra. obey His word. Y Él nos va a He bendecir. will bless us. Y Él nos va a He prosperar will prosper us
Entonces, Therefore, es el desafío. that's the Escudriñar las challenge to search escrituras. the scriptures. Escudriñemos la palabra de Let's search Dios. the word of God. No quedemos solamente con lo que siempre nos predica. Don't just keep with what you're preached at. Algunos de nosotros aquí tenemos nuestros predicadores favoritos Some of us here have our favorite en la preachers internet on y the en otros internet lugares. and other places. Gloria a Dios. Glory to God. Pero escudriñe lo que predican. Let's search what they are preaching. Confróntelos con la palabra. Confront them with the word Y entonces diga, gloria a and Dios. say, glory to God. Esto es de Dios. This is of God, Está escrito. It is Está written, fundamentado en la based palabra de on the Dios. word of God. No se deje llevar por cualquier viento de doctrina. Don't be taken by any wind of doctrine. La palabra de Dios nos enseña, The word of hermano, que lo God más teaches us importante the most important thing para una iglesia for a church es Cristo Jesús is y este Jesus Christ crucificado. and Him crucified. La iglesia tiene que ser The cristocéntrica. church needs to be Christ-centered. Fuera de Cristo no hay iglesia. Outside of hermano. Jesus, there is no church. Fuera de la cruz de Cristo y el Outside sacrificio of the cross and the sacrifice que Él hizo, that He did, tenemos un club social. we have a social club. Aleluya. Pero con Cristo y But este with Jesus and crucificado y Him crucified resucitado, and risen, tenemos la iglesia del Señor. we have the church of the Aleluya. Lord, A la iglesia del Dios church viviente. of the living God. Un desafío a la iglesia. A challenge to the church Crezcamos to grow en la gracia in the grace y en el and conocimiento knowledge de nuestro Señor of Jesucristo. our Lord La iglesia Jesus. tiene que ser The church cristocéntrica. has to be Christ-centered. Cruz-céntrica. Esto quiere decir Christ- no que estamos cross-centered. adorando una cruz de palo, nada de eso. It doesn't mean that we're worshiping Quiere a decir cross, que predicamos a Cristo but we preach y a este Jesus and Him crucificado. crucified. Para el mundo es The locura, world is foolishness. pero para usted y para For mí you and I, es el poder it's de the Dios en power acción. of God in Aleluya. action. Te pago acá. El poder de Dios. Power of God. Aleluya. 1 Corintios 1, 1 Corinthians 1, 18. 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, Preaching of the cross is foolishness to those that are being lost, pero a los que se salvan. but to those who are saved, Esto es a nosotros. who is us, Si es que somos salvos, if we are saved, es poder de it's Dios. the power of God. Poder de Dios. Power of God. Poder de Dios. Power of God. ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? How is that power En el manifested? sacrificio de Cristo. In the sacrifice of Ahí está todo el Jesus. poder. There's all the power Para salvar, to save, para sanar, to heal, para libertar, deliver, para restaurar, to restore, aleluya, para todos los beneficios to all the benefits que recibimos ahí that we receive en la there cruz del on the cross Calvario. of Calvary. Pero para eso But for that, tiene que ser predicado it Él, has to be, He has to be preached. Cristo Jesús y este crucificado. Jesus and Him crucified. Qué lindo y qué maravilloso es How beautiful and marvelous it entender is to understand que sin Cristo that without y Jesus este and Him crucificado crucified, no hay iglesia, there's no no church, hay nada there's y nothing. hay que seguir predicando esto. we have to keep preaching this. Filipenses 3, Philippians 3, 17. 17. Leamos la Biblia, hermano. Leamos Let's la read the palabra. Bible. Leamos la palabra. Aleluya. Hermanos míos, Brethren, iglesia, church, sed imitadores de mí. be imitators of me. Pablo dice eso. Y sería lindo que cada uno de nosotros aquí It would be nice for everyone here pudiéramos tener la libertad de decir, would have the freedom of saying, sea imitador de mí. join in following my example. Sea imitador de mí. Porque yo no soy el hombre perfecto ni usted la mujer perfecta. Because you're not the perfect man or woman, Pero que trata de obedecer a Dios but I try to obey God y lee la palabra de and Dios. read the word of God. No hay ninguna duda. There's no doubt. Y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Ve? And note those who so walk as you have us for a pattern, A los que así se conducen. that walk this way. No solamente el pastor, Not just the no pastor, solamente los ancianos, not just the elders, no solamente los que trabajan en la escuela or those dominical that en otro work lugar. in the Sunday school, A any los que other así ministry. se conducen Those y que tendríamos que ser who todos so walk, it should be all of us en la iglesia de los santos. in the church of the saints. Porque por ahí andan muchos. For many walk, Mucha iglesia. listen to this church. No es un invento mío. This is not my invention. Ahora mismo. Right now, Por ahí andan muchos en there el mundo. are many throughout the world. Pero muchos que es una plaga. Many is a plague, De los cuales os dije muchas veces. of whom I have told you Nos often, advirtió muchas veces. warned us many times, Y él le siguió and he advirtiendo. continued warning Y them. yo les he advertido muchas And I veces have warned you many y le times, seguiré and I'll advirtiendo continue warning que you escudriñen las to escrituras. search the scriptures. Porque en ellas Because in them ustedes van a ser afirmados, You will be van a ser affirmed fundamentados you will be founded y van a ser librados and delivered de las acechanzas del from diablo the attacks of the devil. mentiroso. He is a liar. Y aún ahora lo digo llorando, And now tell you even weeping que son enemigos de that they are enemies la cruz, of the cross de Cristo. of Christ. de la cruz. The cross. ¿Cuántos predicadores hoy día predican cualquier cosa menos el sacrificio de Cristo? How many preachers preach anything but the cross of Christ? Oh, Dios mío. El fin de los cuales, escuche esto, Whose end, listen to this, el fin de los cuales Whose será end perdición. is destruction. Y escuche, Listen.
Si parece que estoy viendo algunos por ahí, I'm seeing some now, predicadores, preachers que dame, 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 who's saying, give me, give me, give me. cuyo Dios es el vientre Whose God is their belly y cuya gloria and whose glory es su vergüenza, is in their shame, que solo piensan en lo terrenal. who set their mind on Ahí está la earthly clave. things. There's the key. Solo piensan en lo terrenal. They think about Yo creo en the un Dios que earthly bendice. things. I believe in a God that blesses. Yo creo en un Dios que I prospera. believe in a God that prospers. Yo creo que en un Dios que nos I saca believe in del a lodo God that cenagoso, take us out of the miry clay, del pozo de pit, la the destrucción, pit of y destruction, nos levanta y and nos lifts us libra up and frees us y nos pone sobre roca firme and stands us on y solid nos rock bendice and y blesses nos us prospera. and prospers us. Pero But hay una diferencia muy grande there's a big difference con esta clase de predicadores. with this kind of preacher. Y usted los conoce, And you know, porque tenemos las redes sociales ahora because we have the social networks que nos muestran todas estas cosas. that show us all these things. Que todo es terrenal, All is todo earthly. para ahora. It's for now. La mansión The es mansion, para ahora. for now. El avión es para The ahora. plane is for now. Si, gloria a Dios, si usted tiene un carro bonito, Glory to God, you have a good úselo para car. la gloria de Use Dios, it for the glory of para ir a trabajar, go to work. para ir a la escuela. Y si tiene alguno malo, atrévase y compre uno nuevo con la ayuda del If you have a Señor. bomb, buy a new one. Atrévase. Créale a Dios. Believe in God Y haga las matemáticas también bien hechas. and do up your maths. Porque algunos se pasan. Because some go overboard. En las iglesias hay algunos que viven como de sueños. Some people live a dream in church. Están endeudados hasta los huesos y siguen endeudados. They're in debt to the top of their heads and they're Y still in compran debt. las cosas que no debieran comprar. And buy things they shouldn't buy. Y después, ay, Señor, ayúdame. And they say, Lord, help Y me. ya te di inteligencia para que uses las cosas que yo te doy bien hechas. I gave you Toma intelligence to decisiones make the right correctas. decisions. No compres lo que no puedes. Don't buy what you can't. Siéntate. Sit down. Como Dios dice, As God says. cuando va contra un enemigo más poderoso que uno se sienta When you go against an enemy, you sit down. y dice, vamos a tirar matemáticas aquí. So you're going to do up the maths. Ah, no, pero Dios va a suplir. No. God will supply. No. Y no estoy contradiciendo la palabra de I'm Dios. not contradicting Mi Dios what- pues suplirá My God shall todo lo supply que, all that you, todo lo que, all that you, lo que, ¿qué? Lo que me falta, what I need, lo que necesito, what I need, lo urgente, the urgent, no mis caprichos. not my desire, not my wants. Yo compré un carro nuevo ahí, un carrito, un Nissan. I bought a Nissan. Vino un hermano y me dijo, ¿y por qué no te compras, hermano? Tú te lo mereces así, hermano. And my brother said to me, why don't you buy yourself? You deserve it. Un Mercedes-Benz. A Mercedes-Benz. No, no, si es verdad. It's true. No, hermano, es verdad. It's true. ¿Y me lo merezco? Do I deserve it? De ninguna manera. No way. Si no, Dios ya me lo hubiera dado. Otherwise, God would have given it to me. Aunque muchos hubieran salido criticando por aquí de aquí. Although many would have Mira, criticized el him. pastor, un Mercedes-Benz. Look at the pastor, he has a Seguro que ahora Mercedes-Benz. se va a comprar un avión. Now he's going to buy a plane. Y siempre nos está pidiendo los diezmos. And he's los always diezmos, asking los for our tires. diezmos. Cómprate, hermano, tú te lo mereces. Así el Buy. diablo le habla a uno. You deserve it. The De devil verdad, speaks to you. It's tú te true. lo mereces, un You Mercedes-Benz. deserve a Mercedes-Benz. Yo ni sé qué es un Mercedes-Benz, hermano. I don't even know what it looks like. Yo no sé si es una señora o qué es. Porque yo tenía una hermana que se llamaba Mercedes. I had a sister called Mercedes. Que yo lo que necesito un carro What do I nuevo. need? A new car? Gloria a Dios, que no me andan dejando tirado como el que teníamos a principio. That it doesn't leave me on the road. No, pues si uno va progresando con la ayuda de No, you Dios. progress with the help of God. Vamos creciendo en la gracia, Grow in the en grace. todo. With everything. Que prosperes en todo, como And así you como prosper in prospera tu everything. alma, tu espíritu. Just as your soul and spirit prospers. Aleluya. Y Dios nos va dando, nos va God gives prosperando. us and prospers Pero no se me vaya para allá como los pajaritos a volar por allá por las montañas, But don't hermano. go and fly like the birds up on the mountains. Nosotros no nos merecemos nada. We don't deserve anything. Dios nos ha dado todo. God has given Aleluya. us all. Y todo lo que tenemos, And everything we have, por su misericordia y por su amor. by His mercy and love, Usted va a ser bendecido este año, yo lo creo con todo mi corazón. you're going to be blessed this year. And I Esta believe with iglesia all va my a ser heart. This bendecida. church is going to be Y blessed. usted tiene sueños, usted no me ha contado sus sueños que tiene. You have dreams you haven't Sus told me deseos en about. su Your corazón. desires ¿Cuántos in aquí your heart. tenemos deseos secretos? How many have secret desires here? 1, 2, 3 nada más. No, Only otra vez three. lo voy a preguntar. I'm gonna ask Pero again. Sean honestos porque Be si no son honest. mentirosos. If ok. not, you're liars. ¿Cuántos de nosotros How many of tenemos us deseos aquí? have a desire in our ¿Qué hearts? fácil? Amén. Say amen. Está mejor. Gloria a Dios.
Yo quiero tener más nietos. I want to have more grandchildren. No ese que viene solito, otros quiero más. I want more. Así que ponerse a trabajar mis hijos. So get to work, children. Que la iglesia se llene That the church de will be hombres filled y of de men, mujeres women, que busquen la gloria de seek the Dios. glory of God. ¿Para qué queremos una iglesia llena de personas, hermano? Why do we want a church full of Queremos una people? iglesia llena de hijos de Dios. We want Aleluya. people, church full of people of Deseosos por God. agradar a Dios. Willing Y que to want to tenemos nuestras worship God. luchas, nuestras pruebas. Claro que sí. We have our battles, of Y este course. año vamos a sufrir. Claro que sí, But algunas this year, cosas we're going to suffer que in ni things siquiera las pensamos. we haven't thought about. A algunos familiares vamos a perder We're algunos going to lose familiares. some family members here. ¿Ok? Es la vida. It's life. Por eso es que Dios nos habla en su That's why palabra. God speaks to us in His Word Que estemos to preparados be ready en todo tiempo. in all times. Ojalá que ninguno de nosotros todavía nos vayamos. I hope none of us leave Pero yet. si Dios quiere llamarlo a usted o a mí, But if God calls you and I, ¿quién soy yo? ¿Quién es who am usted? I? Who are you Para oponerse. to oppose it? No, si el Señor nos lleva a algunos a dar gracias a Dios, vamos a If the Lord llorar takes us, we're going to say, thank you, y Lord. nos vamos a lamentar. Pero después de todo, We're going gracias to Señor. cry and say, thank you, Tú lo Lord. llevaste You took Him. y tú tienes alguna razón por You have a llevarlo. reason for doing it. Gracias Señor porque lo tuvimos en nuestra vida. Thank you, Lord, for having it in our Y hay lives. veces que lloramos tanto por una persona que se va y no lo podíamos ni ver en vida, We hermano. cry so much for people that have left us and we couldn't see them while they were alive. ¿Eh? ¡Ay, qué lindo que era! ¡Ay, ay, ay, ay! ay. How beautiful Era el he mejor was. hijo del mundo. best son Era in el the mejor papá del mundo. The La first mejor mamá del The mundo. best mom, Es mi hijo ahora, mi mejor hermano. my best brother. Y lloramos y cuando cried. lo veíamos no nos queríamos ni saludar. And when we Así saw pasan them- algunos hermanos por el lado. You wouldn't even say hello. Yep. Practiquemos el cristianismo. Let's De eso vamos a hablar practice este año también. That's what we're going to speak about this year. En la palabra de Dios, cómo nos enseña cómo tiene que ser nuestra vida social. How ¿Sabe our usted que la Biblia social nos life enseña? should be. The Bible Como teaches cristianos. us as Christians, Como hermanos. as brothers and sisters. Que Dios nos bendiga en esta May mañana. God bless us. Hermano, today. ame la palabra de Dios. Ame la Love the palabra Word of God. de Dios. Porque la palabra de Dios lo va a Because the Word of fortalecer, God will strengthen you, lo va a bendecir. will bless you. Hermano, va a producir cosas en usted. It will produce things in you Usted no tiene idea that you have no idea. la revelación que Dios le va a The entregar. revelation that God gives you. Porque el Espíritu Santo The viene Holy Spirit comes para revelarnos la to palabra. de reveal Dios. to us the Word of God. Por eso necesitamos That's why we need la unción del the Espíritu anointing en mi vida, en of the su Holy vida. Spirit in our Cada lives. día más, Every day, more and more. más y más. More and more. ¿Qué le parece si nos vamos? What about if we go? ¿Eh? ¿A dónde? Where? Nos ponemos de pie, por favor. Can we all stand, please? Qué lindo sería que todos nos comprometiéramos esta mañana How con Dios beautiful it would be for all of us to commit with God, a escudriñar su to palabra. search His Word. ¿Sabe cuando decimos voy a buscar más de Dios? ¿Qué significa? You know, when you say, I want to seek more of God, what does that mean? Buscar más de su palabra. To seek more of His Word. ¿Qué significa? That's what it means. Señor, fui flojo en el año pasado en alguna área de mi vida. Lord, I became lazy in some Pero areas of ahora, my life last year, but now, ayúdame. help me. Quiero I cambiar. want to change. Quiero I cambiar. want to change. Porque yo sé Because I know que el cambio que Dios trae en the mi vida, change en that su God vida, brings to your life and es my para life bendición. is for blessing. Si yo cambio como esposo, bendigo a mi esposa. If I change as a husband, Si I usted bless my cambia como wife. esposa, bendice a If su you change as a esposo. wife, you bless your Y se husband. acabaron los pleitos, eso que tienen. Fights will Por el finish. pisto, por el dinero, muchos matrimonios divididos por el dinero. Qué cosa más horrible. So many marriages split because of finances. Lo que yo tengo es. Y el marido dice: What the lo husband mío es says. mío y lo tuyo es mío. But yours is mine, what mine is yours. No, no, es nuestro. No, it's ours. Es nuestro. It's ours. Hermano, aprendamos eso. Learn this. Dios mío. My God. Iglesia, Church, Dios quiere bendecir nuestras vidas. God wants to bless our lives. Quiere que seamos más felices de Wants lo to que be somos. happier than what we are. Porque la felicidad no tiene límites Because happiness has no en limits Cristo in Jesús. Jesus Christ. El que obedece a Dios, He who obeys God, parafraseándolo, paraphrasing, el que ama su he palabra, who loves His word tiene un banquete has a banquet continuo. that's continual. ¡Wow! Un banquete continuo. A ¿Sabe continual ¿A quién le banquet. gustan los banquetes aquí? Who likes the buffets here? Algunos, como 3. Three ¿Ves? of us. Si a todos nos gustan, ¿por qué no decimos amén, hermano? We A mí all me love the gusta buffet. el rico banquete. Why don't you all say amen? I love the buffet. ¿Y cuándo me va a invitar a uno? When are you going to invite me to one? Banquete. Banquet. El que está continuamente en contacto con Dios tiene un banquete continuo. He who's in continual contact with God has a continual banquet Gozo, alegría, with joy and happiness, paz,
El peace. Espíritu Santo viene a usted The Holy Spirit y le comes habla de to su you, hermano, speaks to about your de brother, su hermana. your sister, No para maldecirlo, Not para to curse criticarlo, sino para orar por él, to pray for them. preocuparse por él, por ella. Think about them. ¿Qué le parece? Ore haga una oración sencilla ahí donde está. Give up a simple De prayer su right where you corazón, le voy are. a dar 2 minutos. I'm going to give you 2 minutes. Usted y Dios, You and God, y yo y Dios. and I and Cada God. uno, aquí se acabaron, no hay matrimonio aquí ahora, todos somos. No marriage here. Cada uno con Dios. We're all with Señor, este God. es mi deseo, dígaselo a Dios. Say to God what your desires are. Aleluya. Oh, aleluya. Hable, hermano, hable con Dios, hable Speak con su with Señor. God. Él le gusta escuchar la voz de sus hijos, de sus hijas. He likes to hear the voice of his children. Señor, yo me comprometo a escudriñar tu palabra. Lord, I commit myself to hear your word, Señor, yo me comprometo a entregar al pueblo lo que tú me das. to give to the people that you've given me. Señor, yo no quiero ser un hombre llevado a mis propias ideas. Lord, I don't want to be a man taken by my own ideas. No quiero que mis hermanas sean llevadas a sus propias ideas, los jóvenes, I don't want the young people to be taken by their own porque yo ideas. sé que detrás de eso 'Cause I vienen know problemas grandes. behind that there are big problems. Señor, yo quiero obedecer tu Lord, palabra I want to obey your word. y que los que estamos aquí bajo mi And voz, those that are here under my voice, por humildad y sencillez with de humility, corazón, simplicity of heart, digamos, say, Señor, Lord, yo sé que hasta aquí te he amado, I know that up until te now he I've loved you, servido I've lo served mejor you posible, as best as I could. pero yo sé que me falta Because I know, but still I'm lacking. en este año. And this year, Quiero acercarme más I a want to ti, be Señor, draw closer to you a través de tu palabra. through your word. Háblame cada día a Speak través to de me every ella. day through it. Necesito la unción I need the anointing y el poder de and tu the power Espíritu of your Santo en Holy mi Spirit vida in my life, para que cada día, so that every day Señor, me pueda revelar tu santa you may palabra reveal your holy word to me, para no caer en el engaño to not fall into deceit, de los enemigos del the Evangelio. enemies of the gospel. Padre Santo, en el nombre de Heavenly Jesús, Father, in the name of yo Jesus, oro por esta I congregación pray for this church y la bendigo, Señor. and I bless them, Lord, Que este primer año que ha comenzado that this first Sunday that sea has un año de started expectación, will be a year of pero expectation, genuinamente, Señor, genuinely, Lord, de meditación of en nuestros meditation corazones, in our heart, el deseo de acercarnos a ti, the desire to draw near y to eso lo you. haremos a través de tu And palabra, we'll do that through your de word, escudriñar tu to palabra, search your word, porque ella nos revela as it reveals to us tu voluntad perfecta your para perfect nosotros. will for us. Yo me humillo ante ti, I humble Señor, myself before you, Lord. y te pido And I perdón ask you for forgiveness. si en el año que pasó If in last year fui negligente en I was algunas áreas. negligent in some area, Señor, Lord, en tu in misericordia, your mercy, te pido ayuda I ask for help para que este año so that this year sea un año fructífero be a fruitful en mi year vida como hombre tuyo, in my Señor. life as a man of yours, Como, Señor, como el pastor de esta as the iglesia, pastor of this church, como esposo, como as a padre, husband and father, como abuelo, as a como grandfather, amigo, hermano. as a friend and brother. Señor, puedan, Señor, tener Lord, we have una disposición a willingness, más profunda it's more profound, de llevar, Señor, adelante to take forward tus planes y your tus plans and proyectos your projects, para bendición de cada hermano y the de cada blessing of every hermana brother and sister que está aquí en este that lugar. is here in this place. Oro por los matrimonios. I pray for the Señor, marriages que en esta iglesia no haya In ningún this church, divorcio there este won't be año. any divorce in this place. Señor, no queremos divorcio Lord, en nuestra We do not congregación. want divorce in our congregations. Ni uno, Señor. Not one, Lord. Y los que están tratando de alguna Those manera, that are trying in están some en way, pleito, are Señor, fighting, que se humillen y that que will se humble arrepientan themselves and repent, y que busquen tu to voluntad seek para your ellos. will for their lives. Oramos por matrimonios nuevos que se We formen pray for new marriages to be formed en esta iglesia, in this church. por los jóvenes que andan buscando novia The young men looking for a y por las girlfriend, señoritas que andan buscando un hombre de Dios. or the women that are looking for a man of God. Señor, provee en Lord, este año. provide for them this year. Que haya un amén aquí, Señor, aunque sea en los corazones, There may be an amen in the hearts here, Lord. para esta petición tan importante. This important request. Queremos formar hogares cristianos. We want to form Christian homes. Que esta iglesia sea la fuente That de this hogares church will be the fountain of donde tu homes nombre es glorificado. where your name is glorified. Une a nuestras familias. Unite our families. Señor, por sobre todas las cosas, Above all únenos things, unite us. como iglesia, como As a church. congregación, Congregation. en un solo espíritu, In one en una sola spirit. mente, In one en un mind. solo deseo In one de desire. seguir adelante, To continue on. valientes, Courageous. porque tú dices, mira que te mando, iglesia, Because you say, church, I Que command seamos you, valientes. be strong. que no temamos ni desmayemos, Do not fear nor dismay. porque Jehová nuestro Because the Lord Dios our God está con is with nosotros us por donde quiera que wherever vayamos we en may este go año. this year.
En el nombre de In Dios. the name of God. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. En el nombre de tu In the palabra. name of your word. Señor, oramos We pray para que todo lo que oramos y that everything pedimos that we ask for sea hecho shall be done. para la gloria de tu For the nombre, glory of your name. para beneficio de For nuestra the familia benefit of our y family. para beneficio de esta congregación Benefit of this y church. la comunidad de habla And hispana the de Spanish Brisbane. community in En Brisbane. el nombre de Jesús In oramos the name of Jesus we pray. y la iglesia del Señor And the dice church amén. says amen. Amén. Amen. Amén. Gloria a Amen. Dios. Aleluya. Amen.